porque tú lo creas. Pues grandioso es nuestro Dios, grandioso es maravilloso, reina desde los cielos por su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios. Otra vez. Grandioso es maravilloso, reina desde los cielos por su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios. Lo hicieron bien, pero pueden hacerlo mucho mejor. Vamos a hacer con más ánimo. Cuando el cielo estaba en completa oscuridad, Grandioso es nuestro Dios. ¡alegría! Con su voz en un instante las estrellas él creó. Grandioso es nuestro Dios. Su juicio y su ira cayó sobre Sodoma, su misericordia y amor allá en la cruz. Yo espero que nosotros nunca más nos olvidemos que Grandioso es nuestro Dios. ¡vamos! Grandioso es maravilloso, reina desde los cielos por su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios. Otra vez. Grandioso es maravilloso, reina desde los cielos por su poder y amor. Grandioso es A ver ustedes solos. Grandioso es maravilloso, reina desde los cielos por su poder y amor. Grandioso es nuestro Bendito sea el Señor. Grandioso es maravilloso, reina desde los cielos por su poder y amor. Grandioso es nuestro Una vez más. Grandioso es maravilloso, reina desde los cielos por su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios. Grandioso es nuestro Dios. Aleluya. Grandioso es nuestro Dios. En los cielos, en la tierra, en todo el universo, grande y poderoso es nuestro Dios. Amén. Presentamos YouTube Music. Descarga la app y obtén una prueba gratis de YouTube Music Premium. Se aplican restricciones. Si usted está feliz por lo que Dios es y hace, alabe su nombre. No alabamos a los otros, alabamos a Dios. No adoramos a los otros, adoramos a Dios. Vamos a cantar esto, es una declaración de fe, todos juntos. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Eso es verdad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Mira, es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no por siempre durará. Si Cristo no está, el temor pronto volverá con más intensidad. Lo que gozo fue, ahora es dolor. A ver, todos juntos. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo, lo que Cristo hizo dentro de mi ser, dentro de mi ser, me llenó de paz, me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él, lo que ha hecho Él. Hijos de Dios, digan si no es así. Es posible que un amigo no te falle hoy. Qué bueno. Pero no puedes afirmar que jamás lo hará, que siempre estará
especialmente, queremos que sepas que puedes contar con nosotros. Puedes contar con que seguiremos los más estrictos procesos de higiene para preparar tus alimentos. Puedes contar con que siempre los hornearemos a más de 235 grados para que sean 100% seguros. Puedes contar con que estaremos aquí para que tú puedas quedarte seguro en casa y no tengas que preocuparte por la alimentación de tu familia. Puedes contar. Bendito sea su nombre. Quiero que vayan conmigo a la colina del Calvario, y observemos por unos momentos la gran transacción que se canceló ese día. Libres, no en parte, sino completamente, paid in full, completamente paga nuestra deuda. Ellos verán a distancia y no dejan de observarte a ti. Tú sangrabas, buen maestro, mujeres fieles, lágrimas vertían, todo oscureció y se estremeció por mi amado Señor. En la cruenta cruz Él oró por mí, justo al pie de la cruz. Allí tu madre estaba cerca, Tu suspiro nadie lo escuchó, solo voces de una turba se escuchaban en la oscuridad. Muchos fieles contemplándote, el precio sin importar tu agonía fue culpa mía, justo al pie de la cruz. Manténme cerca, oh Dios, de la cruz, pensando en mi penar y contemplándote por mi culpa allí, justo al pie de la cruz. A tu lado para siempre, I cannot take my eyes from you. You have risen and I'm forgiven, precious Savior. Oh, I worship you and I'm looking back. Oh, I heard your voice and I stand here. I made my choice. Oh, now it's real. Oh, now I'm here at the foot of the cross. Keep me near the cross. Oh, near the cross. May I never stray so far that I cannot see what you are done for me at the foot of the cross. Manténme cerca, oh Dios, de la cruz, pensando en mí, pecar, contemplándote por mi culpa allí, justo al pie de la cruz. La victoria se obtiene por Jesús. Lo que se ha conseguido hoy aquí es por Jesús. Lo que ha sucedido en nuestras vidas por Jesús, Él pagó. Y siempre va a pagar.
La victoria se obtiene en el nombre de Jesús, pues nos da de su gracia para poder vencer. Él presenta ante el Padre su santidad y nos hace justos por la fe. En el nombre de Jesús, que nos da la vida, nos da la victoria. En el nombre de Jesús, que nos da la fuerza, nos da el poder. En el nombre de Jesús, que nos guía siempre por el buen camino. En el nombre de Jesús no habrá problema que no podamos vencer. ¿Alguien lo cree? No. ¿Alguien lo cree eso? Con su sangre nos limpia, nos regala el perdón y el monte también. Él olvida el pasado y nos hace renacer. Su espíritu nos llena de su amor y transforma todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, que nos da la vida, nos da la victoria. En el nombre de Jesús, que nos da la fuerza, nos da el poder. En el nombre de Jesús, que nos guía siempre por el buen camino. En el nombre de Jesús no habrá problema que no podamos vencer. Hay poder y vida en el nombre de Jesús. En ese nombre encontramos paz, sosiego, consuelo, fortaleza, salud y vida. Entonces no solamente ores en el nombre, clama al nombre de Jesús. Hay vida en el maravilloso nombre de nuestro Señor. Si tú quieres que Cristo viva en tu corazón, lávate en su sangre y pide perdón. En su misericordia Él te limpiará y su Hijo siempre será. En el nombre de Jesús, que nos da la vida, nos da la victoria. En el nombre de Jesús, que nos da la fuerza, nos da el poder. En el nombre de Jesús, que nos guía siempre por el buen camino. En el nombre de Jesús no habrá problemas que no podamos vencer. En el nombre de mi Cristo, en el nombre de Jesús, que nos da la fuerza, nos da el poder. Dígalo conmigo. En el nombre de Jesús, que nos guía siempre por el buen camino. En el nombre de Jesús no habrá problema que no podamos vencer. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Cuando lleguemos. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a esta conferencia que es la sexta conferencia de la semana
de la serie titulada El Poder de la Esperanza. Queremos animarles a que compartan esta publicación con todos sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para que puedan entender que hay que tomar una decisión llena de esperanza. Así es que no olviden darle like acá al video, no olviden también poner sus comentarios y comiencen a enviar sus peticiones. Esperamos orar al final por todas ellas. Ha habido lindas decisiones. He tenido la oportunidad de hablar con algunas de las personas que han manifestado su decisión de guardar el sábado como hoy lo estamos guardando todos nosotros. Dice la palabra de Dios que el sábado se guarda de tarde a tarde, así como fueron los días de la creación, tarde y mañana. Esa es la manera correcta de guardar el Shabbat, el sábado, el reposo de Jehová. Así es que bienvenidos a esta recepción de sábado, a este culto de consagración a Dios, de este encuentro personal con el Señor Jesucristo a través de su palabra. Esta noche la conferencia se titula Una decisión llena de esperanza. Una decisión llena de esperanza. Y va a ser una experiencia maravillosa poder estar juntos en esta hora y poder encontrar al Señor Jesucristo a través de esta conferencia. Así es que vamos a inclinar el rostro y vamos a comenzar nuestra conferencia con una oración. Vamos a inclinar el rostro, por favor, y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora estamos muy agradecidos contigo porque ha llegado el Santo Sábado. Gracias porque tú, Señor, has abierto una ventana a la eternidad cada semana y nosotros podemos encontrarnos contigo y con el Señor Jesucristo a través del reposo, de la bendición y de la santificación que da este día. Gracias porque tenemos una audiencia extraordinaria, maravillosa, detrás de cámara, que nos sigue en vivo y después en las repeticiones. Gracias por las más de 800 personas que probablemente han estado viendo esta conferencia y te rogamos que esta noche derrames tu Santo Espíritu sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el capítulo número 5 del Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. En este capítulo, en este hecho histórico de la Biblia, vamos a basar nuestra predicación de esta noche. Capítulo número 5, versículo número 39. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La niña no está muerta, sino duerme. La muerte nunca ha sido parte del plan de Dios. Dice la Escritura: yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Así es que esto que está pasando ahora, la amenaza de muerte que tenemos detrás de la puerta, no es obra de Dios, porque ya hemos repetido una y otra vez que Dios no tienta a nadie, ni prueba a nadie de lo malo. El dolor y el sufrimiento son ajenos al carácter de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Lo repito 3 veces, porque así como nosotros creemos en el Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, nosotros creemos que ellos son la manifestación máxima del amor universal. Nosotros creemos que a través del amor todo se puede. El amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros.
Y al morir, Él pagó la deuda de nuestro pecado, que es la muerte. Así es que al afrontar la muerte, nosotros tenemos que definir que, como dice en esta pantalla, la muerte nunca ha sido parte del plan de Dios. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué existe la muerte, el dolor y el sufrimiento? Primero quisiera hablarles del origen de la vida. El origen de la vida es muy importante. Y aquí está la frase: la muerte nunca ha sido parte del plan de Dios. Y ahí en la ilustración está una tumba vacía, porque el mayor testimonio de que Jesús tiene poder para dar vida es que Él puso su vida y la volvió a tomar, y la puso por cada uno de nosotros. Cuando las mujeres fueron a la tumba, un ángel estaba allí en la puerta y les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Y si Jesús ha resucitado, entonces nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Santiago capítulo 4, versículo 14, intenta contestar a la pregunta: ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Santiago capítulo 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo viví mucho tiempo en la ciudad de Tijuana y en las mañanas amanece una nube baja de neblina, pero detrás de la nube de neblina está el sol. Así también nosotros, aunque la vida es tan efímera como la niebla, nosotros creemos que el Señor hará brillar el sol de las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido. Yo comencé mi ministerio con la muerte de mi padre y de mi madre. Conozco el dolor de perder un ser querido. Conozco la pena que uno siente, el sentimiento confuso que uno tiene, porque cuando uno pierde un ser querido parece perder parte de su vida. Pero la palabra de Dios nos dice que en realidad la muerte es producto del pecado. Romanos capítulo 6 y versículo 3 contrasta la vida y la muerte. La paga del pecado y la dádiva de Dios. Romanos capítulo número 6, versículo 23. Si tienen una Biblia allí en casa pueden buscarlo y leerlo, como escucharemos a continuación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está el contraste. La muerte es la paga del pecado. Conforme todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano puede estar en la gloria porque ha pecado. Pero el Señor Jesucristo puede perdonar los pecados y dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Nosotros necesitamos confiar en Jesucristo. Pero, ¿cuál es el origen de la vida? Y vayan buscando en sus Biblias Génesis capítulo 2 y versículo número 7. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de dos elementos. Dos elementos muy importantes que vamos a leer allí en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente, formado por dos elementos: polvo de la tierra y aliento de vida, soplo de vida. Dios alentó en la nariz de Adán el soplo de la vida. El cuerpo sin el espíritu, sin
la vida que Dios pone está muerto. Pero cuando Dios originó la vida, unió dos elementos. Todos los elementos que hay en la tierra componen el cuerpo humano. Las sustancias químicas, bioquímicas que están en el cuerpo son parte que se encuentran en el polvo de la tierra. Pero lo que hace extraordinario esa obra maestra de Dios no es el polvo, sino el aliento que Dios puede dar al ser humano y convertirlo en una alma viviente, una nefesh shayah, una alma viviente. Y tú y yo somos almas vivientes. Sin la vida no hay alma. Por eso es que el profeta dijo, el alma que pecare, esa morirá. Así es que el alma no es inmortal, como propagan cientos de religiones, cientos de credos, tanto cristianos como no cristianos, occidentales como orientales. Es un triste engaño el creer en la inmortalidad del alma. Es creer en la primera mentira que Satanás dijo a oídos del ser humano: no moriréis. Un engaño que sigue siendo la base de muchas falsas doctrinas bíblicas. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a quién dijo estas palabras? No moriréis. Abramos nuestras Biblias en el capítulo número 3 de Génesis, versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Así es que la serpiente, según Apocalipsis capítulo número 12, era nada más y nada menos que Satanás, el engañador, el adversario, el diablo, que no es un ser con cola roja y cuernos, sino un ángel caído, el más hermoso de los ángeles creados por Dios. Quiso ser igual a Dios y quiso destronar no solamente a Dios, sino también al ser humano de su principado en este mundo. Y lo logró con el engaño. La mezcla letal de Satanás es una dosis de verdad con una mezcla de mentira, una mezcla de bien y de mal. Tristemente aquí aparece la primera mentira en la que se basa la inmortalidad del alma: no moriréis. El problema es que existe vida eterna y muerte eterna. No existen intermedios. El único periodo intermedio entre la muerte y la vida, o la vida y la muerte, es la vida que tenemos nosotros. Es el periodo de preparación para disfrutar el gran don de Dios, que es la vida eterna. Literalmente, aquí dice que el hombre fue un alma viviente, un nefesh shayah, un cuerpo que respira. Cuando sale la respiración del ser humano, sale la vida. No hay vida. Es como el foco que tenemos aquí atrás. Si yo interrumpo la corriente eléctrica que fluye, se apaga. Si la conecto, prende el foco. El foco podría representar el cuerpo humano. Cuando no hay corriente eléctrica en el foco, está el foco, pero no hay luz. Así también el cuerpo, sin la corriente vital que fluye de Dios, no puede tener vida, no puede ser un alma. Pero después del pecado,
La muerte se ha convertido en una realidad para el ser humano. Adán y Eva experimentaron la muerte, la marchitez, la corrupción de este mundo. Imagínense cómo era el mundo salido de las manos del Creador perfecto. Pero este mundo comenzó a deteriorarse. Pronto Adán y Eva se dieron cuenta de la existencia de la muerte. Cuando Caín mató a su hermano Abel, qué tragedia. La muerte irrumpió en este mundo. Y el ser humano comenzó ese proceso de dolor, de sufrimiento que trae la muerte. Por eso es que nosotros tenemos que ir a Jesús. Dice la Escritura que Abel, el justo, él experimentará la resurrección, la vida eterna. En cambio, Caín representa a todos aquellos que menosprecian el don de la vida eterna que Dios da y sufrirán la muerte eterna, que la Biblia le llama claramente la segunda muerte. Así es que nosotros necesitamos aceptar que la muerte es una realidad entre nosotros. Pero también la muerte es un acto de misericordia divina. Porque se podrían imaginar ustedes pecadores eternos que vean el dolor, el sufrimiento de este mundo. Mi abuelo vivió 103 años y cuando ya era muy anciano, tal vez tenía unos 99 años o casi 100 años, todavía compartíamos epístolas, cartas. Él me escribía y yo le escribía. Y en una de sus últimas cartas me escribió: hijo, pídele a Dios que yo muera, porque estoy viendo morir a mis hijos, luego a mis nietos, y yo todavía vivo. Pídele a Dios que tenga misericordia de mí. Ah, mis queridos, Dios no permitió la existencia de pecadores eternos, ya que vivir en un mundo de pecado se constituyó en un estado de sufrimiento permanente. No era prudente que viviéramos para siempre en un mundo que cada vez se degradaría más y más. Por eso, Dios impidió a nuestros primeros padres el acceso al árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo número 22, en la segunda parte, en la última parte, donde dice allí, pues no se alargue su mano. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de vosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Dios no quería que el hombre viviera para siempre en el estado que está este mundo. Por eso decimos que la muerte es un aliado. La muerte es un acto de misericordia divina. No podemos entender. Como Jesús le dijo a Pedro en la última cena: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hoy nosotros no podemos entender muchas veces por qué Dios permite esta pandemia, por qué el mundo se ha llenado de terror, por qué hay personas que están sufriendo en esta ciudad, por qué hay familias enteras que probablemente sufrirán de esta pandemia. Ah, mis queridos, Dios a través de Jesucristo es el conquistador de la enfermedad y de la muerte. Por eso nosotros no tenemos nada que temer, porque Dios es capaz de interrumpir un funeral. La historia bíblica nos presenta la historia en el capítulo número 5 del Evangelio según San Marcos, que hace un momento escuchamos la lectura de uno de sus versículos. Allí en el capítulo 5 aparece una historia de dos mujeres. Una mujer tenía 12 años sufriendo de flujo de sangre
Eso era terrible para una mujer en tiempos bíblicos. Si hoy una mujer con hemorragia sufre porque no puede tener una vida social, entonces no podía tener una vida religiosa, porque era considerada inmunda por el flujo de sangre que cada mes venía. Ahora tener 12 años sufriendo de muchos médicos. ¿Se pueden imaginar ustedes, mujeres, los métodos tan atrasados que había entonces para revisar una mujer? Había sido lastimada, había sido humillada, había sido menospreciada, aún por su familia. Ella sufría una terrible enfermedad, 12 años. En cambio había otra niña, hija de Jairo, un hombre principal, un hombre eminente, un hombre de una clase social alta, que desde niña había gozado de todos los beneficios de una familia bien acomodada. 12 años había vivido así, pero ahora esa niña enferma y está a punto de morir. Dice la Escritura que, dice desde el versículo número 22, y he aquí vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Con desesperación este hombre estaba clamando a Jesucristo para que acudiera a su casa, pero la multitud le apretujaba. La multitud no le permitía avanzar con soltura a Jesucristo. Y dice el versículo 25 que una mujer que padecía flujo de sangre ya 12 años había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no había mejorado. Antes le iba peor. Yo no sé si allá, detrás de la pantalla, hay alguien que se siente como esta mujer que ha sufrido mucho, que ha tenido muchas pérdidas, que ha gastado todo y no tiene nada, que en lugar de mejorar, se siente cada vez peor. Ah, mis queridos amigos y hermanas, no tienen ustedes que desesperar, porque Jesucristo está atento a todas sus necesidades. Jesucristo está atento a la mano que toca el borde de su manto por fe. Esta mujer se decía dentro de sí misma, versículo 28, si tan solo tocare su manto seré sana. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida Jesús, sabiendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó y dijo: ¿quién ha tocado mi manto? Yo te pregunto esta noche, ¿has tocado el manto de Jesús? ¿Has tocado, aunque sea por fe, el borde de su manto? Yo te digo esta noche, tú puedes tocar el manto de Jesús y saldrá poder de Jesús para sanarte, saldrá poder de Jesús para salvarte. Ah, dice la Escritura que le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ah, esta noche tú te puedes postrar delante del Señor y decirle toda la verdad de tu vida. A Él no le importa cuán bajo has caído, cuán lejos. Ah, mis queridos amigos y hermanos,
Dice la Escritura que entonces Jesús hizo una declaración: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí intervienen algunos elementos. La fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Tú crees que esta mujer era una mujer de mucha fe, de mucha oración? Tal vez si hubiera sido una mujer de mucha fe y mucha oración, se hubiera abalanzado y hubiera abrazado a Jesús, pero era tímida. Si tan solo tocare el borde de su manto. Tal vez su fe era del tamaño de ese toque, pero ese toque fue suficiente para que de Jesús saliera sanidad, para que de Jesús saliera poder. Y esta noche tú necesitas acercarte con tu débil fe. En segundo lugar, dice la Escritura que Jesús le dijo que a través de la fe se encuentra la salvación, se encuentra la salud. Y la palabra aquí dada por salud significa plenitud de vida. Salvación es salud física, salud espiritual, a la que llamamos salvación, y salud mental. ¿Por qué no te acercas al Señor para escuchar de Él que te diga: estás salvo, estás sano? Mis queridos amigos y hermanos, le dijo una palabra más: ve en paz. En el hebreo esa palabra es shalom, que también significa restauración total. Ve en paz. Es un mandato divino. El Señor no quiere que sigan los conflictos en tu mente, sino que terminen y vivas en paz. Dice también la Escritura que el Señor le dijo: queda sana de tu azote. Pero mientras Jesús daba indicaciones a la mujer cómo continuar una vida de salud y plenitud, vinieron de la casa de Jairo a darle una triste noticia. ¿Qué dice el versículo 35? Allí tienen sus Biblias. Escuchen la palabra de Dios, el versículo 35 y 36 del capítulo 5 de San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 35 y 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y hoy el Señor también nos dice a nosotros: no temas, solamente cree. No temas, cree solamente. Porque muy pronto las separaciones terminarán. El dolor que ha ocasionado la muerte será consolado para siempre. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice Apocalipsis. Y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Y por si nos quedara duda, el Señor dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Y entonces dice la Escritura que no permitió que le siguiese nadie, salvo Pedro, Jacobo y su hermano, y Juan, su hermano de Jacobo. Vinieron a casa del príncipe de la sinagoga, dice el versículo 38, y viendo el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, dice el versículo 39, ahora léanlo ustedes. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La niña no está muerta, sino duerme. Esa es la gran noticia. Nuestros amados no están muertos, solo duermen. Muy pronto serán despertados por la trompeta de Dios,
por la voz de arcángel que Jesús proclamará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que nosotros no tenemos por qué temer a la muerte. Nosotros no tenemos por qué vivir en zozobra, sin esperanza, porque la esperanza no avergüenza. La esperanza nos hace ver más allá del dolor, más allá de la enfermedad, más allá de la pandemia, y nos hace ver a Jesucristo viniendo por segunda vez en las nubes de los cielos. Acompáñenme buscando en sus Biblias la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículos del 12 en adelante. Permítame, capítulo 4, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice la Escritura: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tu madre, tu padre, tu hermano, tu hijo, no está muerto, duerme. Porque así le llama a las Sagradas Escrituras. No te puedo decir que ya está en el cielo, porque te mentiría, como la serpiente en el paraíso. Pero te puedo asegurar que duerme, esperando el fallo del gran juez. Y entonces unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y por confusión perpetua. Pero dice la Escritura: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No te entristezcas, porque tú tienes esperanza. Dice el versículo 14: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y concluye esta parte de la Escritura diciendo: por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Ah, mis queridos, el Señor le dijo a la niña: Talita Cumi. Volvamos allá a San Marcos capítulo número 5 y veamos el desenlace de la historia, que será el desenlace de nuestra propia historia cuando el Señor regrese. Dice el versículo 41, capítulo 5, versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. ¿Y luego qué sucedió? Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Así es que el Señor dijo: Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Otra vez el Señor se acerca a ti esta noche y te dice: Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Tal vez tienes nombre de que vives, pero has estado muerto. Tal vez no has estado disfrutando la vida por el temor y la expectación de las cosas que han sobrevenido a la tierra. A ti te digo, levántate. Ah, dice la Escritura que al instante la muchacha, la niña, se levantó y anduvo.
Hoy tú también te puedes levantar y andar con Jesucristo. Hoy tú también te puedes levantar y caminar una vida nueva gracias al Señor Jesucristo. Es por eso que allí donde estás, escribe: esta noche yo me levanto para caminar con Cristo. ¿Puedes escribirlo? Esta noche yo me levanto para caminar con Cristo. Porque desde aquí en adelante no le temerás más a la muerte, ni a la pestilencia, ni a la pandemia. No quiere decir que vas a hacer actos temerarios, pero ya no vas a estar en tu casa apesadumbrado: ¿cuándo me llegará a mí? Sino hoy estarás levantando la esperanza, el poder de la esperanza. Es por eso que hoy el Señor te pide que te encuentres con Él, porque muy pronto vendrá el desenlace final. Y querido amigo, querida amiga, ¿estás dispuesta a creer en el Señor Jesucristo? A creer sobre el dolor, sobre lo que las evidencias te indican. Hay un reino eterno que nos espera a todos nosotros. ¿Y sabes qué no habrá en ese reino? Muerte. Vamos a leer lo que hace rato recité de memoria, que se encuentra en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Allí están esas promesas. La Biblia comienza con la introducción de la muerte a este mundo, a través de la desobediencia del hombre. Pero la Biblia, mis queridos hermanos y hermanas, termina con la resurrección, con la tierra nueva. Y allí dice en el capítulo 21, versículo número 4, desde el 3 vamos a leer. Apocalipsis 21, 3, 4 y 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Nosotros no creemos en ningún mito. Tenemos la seguridad de que Cristo Jesús vive. Tenemos la seguridad de que Cristo Jesús viene. Tenemos la plena confianza en que Él resucitará a nuestros amados. Es por eso que la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 11, San Juan capítulo número 11, cuando Jesús resucitó a otra persona, a su muy querido amigo Lázaro, se encontró con una de sus hermanas que estaba apesadumbrada y triste. Y entonces, cuando ella le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Entonces Jesús le hizo una de las más grandes declaraciones, versículos 23, 24 y 25. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y todo? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así es que Jesús dijo que aún los muertos, si creyeron en Jesucristo, vivirán. Y si tú vives y crees en Él, no morirás eternamente. Pero ahora queda un desafío para ti y para mí. ¿Crees esto? ¿Crees esto? El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. ¿Anhelas ser de Cristo y ser participante de la vida eterna? Di amén. Pon un amén allí.
Y el Señor ha de llenar este mundo de esperanza en medio de la desesperanza. Vamos a orar y vamos a poner esa decisión que estás tomando esta noche en las manos de Jesucristo. Pon tu corazón en las manos de Jesucristo. Pon tu mano en el corazón esta noche y dile al Señor, Señor Jesús, repitan conmigo, Señor Jesús, entregamos nuestro corazón a ti. No somos dignos de tanto amor, pero lo aceptamos, Señor. Queremos vivir en este mundo con la seguridad y con la esperanza de que tú tienes vida eterna. Queremos entregar nuestra vida a ti y no tener más temor. Ser libres del temor que ocasiona la muerte y la enfermedad. Gracias, Señor, por esta paz. Sentimos que estamos tocando el borde de tu manto. Con nuestra frágil fe, sentimos que hay virtud en nosotros, que tu poder se está derramando sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aceptas nuestra vida, porque aceptas nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Mañana estaremos transmitiendo a través de esta misma página en la iglesia de San Marcos. Allí estaremos y que el Señor les bendiga, les guarde de todo corazón. Les animamos a vivir en la fe del Señor Jesucristo. Dios les bendiga y feliz sábado. Feliz sábado.